Bueno, pues Gracias. para comenzar les cuento que vamos a iniciar pues como la exposición y la che, pues esta conferencia con los conceptos más básicos acerca de los estados contables y sobre las finanzas que debemos de tener en cuenta para ya luego pues como profundizar un poco más en los estados contables y ya después pasar pues como a una definición y a un entendimiento mayor acerca de los conceptos de finanzas personales, finanzas corporativas y por qué esos se deben de separar y nunca confundir ni mezclar. Listo, entonces le doy la palabra a mi compañera Estefanía, quien va a iniciar pues como con esta parte de la conferencia de los conceptos básicos. Muchas gracias a todos. Hola a todos, soy Estefanía. Les voy a hablar sobre los elementos de las finanzas personales, ingresos, gastos y ahorros. Entonces empezamos con los ingresos. Vale, pues, gracias. Son entradas o recursos de los que disponemos, los cuales generan un aumento en el patrimonio personal. Tenemos los ingresos fijos, que son la suma de dinero que se recibe periódicamente, no varían en el tiempo y se perciben en una fecha específica. Los ingresos ocasionales y variables son ingresos que no se obtienen de manera constante y estos pueden cambiar y no tienen fechas establecidas. Vale, puedes pasar. Tenemos algunos ejemplos en los ingresos fijos, como los salarios o nómina. En este caso, las personas que trabajan en empresas, almacenes, fábricas, pues a lo que se dediquen, sus ingresos serían los salarios. Tenemos la prima legal, ganancias por actividad empresarial o comercial. Los ingresos ocasionales serían como las comisiones, trabajos extras, inversiones. En este caso, cuando las personas son independientes, sus ingresos serían los honorarios y las comisiones, entre otros ejemplos. Ya pasamos entonces a los gastos. Estos son salidas de dinero con las que se obtiene un bien o servicio. Dicho en otras palabras, cuando tenemos un gasto, lo que hacemos es realizar una transacción enviando dinero a cambio de tener un bien o servicio, como por ejemplo comprar comida. Tenemos que tener claro la diferencia entre los conceptos de inversión y costo. Inversión viene a ser la parte eh, donde el primero es utilizar la inversión, es la parte donde los recursos, se tienen recursos para obtener beneficios a cambio, y los costos son la salida directamente relacionada con el producto o servicio. Tenemos algunos ejemplos para los gastos. Tenemos gastos necesarios o básicos, que es, como su nombre lo indica, son la salida efectiva obligatorio, que no, no puede ser aplazado y tiene que hacerse cumplidamente. Tenemos los gastos fijos como el arriendo, servicios, transporte, mercado, impuestos, la salud, las deudas. Tenemos gastos ocasionales como el predial, los seguros, las vacaciones. También tenemos gastos deseados o postergados, estos que son salidas de efectivo que se dan para satisfacer gustos personales que pueden ser postergables sin ningún castigo a un mejor momento económico o cuando haya un menor, una menor carga, como los gastos hormigas, que no son pues en un monto muy grande, viene a ser como un valor muy pequeño. No necesariamente se tienen que repetir, pero se trata de compras frecuentes de cosas que en realidad no necesitamos, como lo vemos ahí. Si tenemos el helado o el dulce del que nos antojamos después del almuerzo, valga 2.000, 5.000, lo que nos cueste, pues esto es un gasto no necesario. Ya luego tenemos los fondos de emergencia. Estos son rubros del presupuesto que se emplea para alguna emergencia que se tenga tanto en la familia como individual. Esto depende de cada persona, puede ser para medicamentos, un accidente, un funeral, pues lo que se tengan en emergencia. Ya los ahorros serían es la porción de los ingresos que el individuo decide no destinar hoy a su consumo. Es el porcentaje que no se invierte ni se gasta. Busca contar con un fondo para un desembolso que deberá efectuarse de pronto más adelante, en un futuro, para algún proyecto o algo que tenga pensado realizar. Tenemos que tener claro que hay que ahorrar, separar una parte de los ingresos con el fin de guardarlo para un uso futuro o invertirlo, como dije anteriormente. Tenemos que tener claro que la inversión es la cantidad de dinero colocada con la finalidad de generar ganancias, ya sea en una entidad financiera, en terceros o creando empresa. También
La deuda tenemos que tenerla muy claro porque esto, bueno, aquí la fórmula, qué pena, muchas veces pensamos que es ingresos menos gastos y lo que nos sobre pues lo ahorramos y no, pues deberíamos tener nuestros ingresos, restarle lo que vamos a ahorrar y ya ahí sí lo que nos sobre lo gastamos. Es decir, te pagan mensualmente 2 millones, de eso voy a ahorrar 800 y con lo otro ya es para los gastos. En este caso, la deuda son préstamos de dinero que se dan con una entidad financiera o terceros. Se solicita para cubrir déficits, pagar gastos, incluso para créditos anteriores o invertirlos. También tenemos que tener muy en cuenta que en lo posible no se debe postergar sus pagos para evitar pues como mayores costos. En este caso les quiero preguntar, ¿la deuda es mala? ¿Cuándo lo es y cuándo no lo es? Por si alguna sabe, quiera compartir lo que piense. Hola, Hola. bueno, bueno, yo considero que una deuda uno adquiere una deuda dependiendo su necesidad y que realmente si uno se va a meter en una deuda es porque va a generar, a invertir, a hacer una inversión para generar ingresos y que este mismo empleo pueda subsanar la deuda como tal, aparte de la deuda, generar el ingreso y ganancias adicionales. En ese sentido, sería buena la deuda. Cuando veo que es mala una deuda, cuando lo hacemos como en los gastos hormiga, que prestamos simplemente para chucherías, que se convierte en dinero de bolsillo, o sea, sale, pero no va a haber cómo ingresar, cómo adquirir ganancias, cómo volverla a obtener esa inversión. Listo, Mónica, súper bien, muchas gracias. Y como Mónica lo decía, una deuda es buena si esa deuda que te permite generar más utilidades, te da más beneficios, y la deuda es mala, es aquella que te genere problemas financieros. Entonces ahí, en este caso, como decía Mónica, no se debería endeudarse. Un ejemplo de así sencillo de una deuda mala es, por ejemplo, que vamos de vacaciones y no tenemos como el presupuesto y lo vamos a hacer un préstamo, ya sea por una tarjeta de crédito, no sé, a 12 meses, 36 meses, y esto obviamente nos va a generar pues un problema financiero porque cuando lleguemos, pues si vamos, pasamos rico y de todo, pero nos sigue quedando la deuda y su valor pues se reduce a cero, no nos da ningún beneficio. Y la deuda buena sería como la deuda para un negocio, para un emprendimiento, pues que nos dé como una retribución, también para educación, porque si invertimos en la educación, esto nos ayuda a obtener mejor conocimientos, así poder obtener un mejor trabajo y podemos obtener mejores beneficios. Muchas gracias, ya sigue mi compañera, mi compañero, qué pena. Bueno, hola a todos, mi nombre es Dainer Villa, me encuentro por acá en la Universidad de David. Yo les voy a seguir contando un poco sobre este tema de la deuda. Digamos que nos vamos a enfocar un poco más como en la deuda buena. Muchas veces cuando queremos sacar un negocio, cuando queremos un emprendimiento, entonces no contamos con los recursos, digamos que para sostener y para tener este emprendimiento o este negocio, o simplemente para consumir. Entonces, hablamos de que necesitamos dinero y recurrimos a un préstamo. ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es una operación financiera en la cual una persona, a la cual se le llama prestamista, otorga un activo, en este caso lo más común es prestar dinero, y lo recibe una persona que se llama prestatario. Este prestatario, digamos que tiene la obligación por disponer de estos recursos de pagar un interés, que ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Por favor, paso. Listo, elementos principales de un préstamo. ¿Cuáles son esos elementos? Para esto vamos a dar un ejemplo, digamos que muy práctico. Por ejemplo, si yo tengo el interés de montar un negocio, por ejemplo, de frutas, quiero montar mi puesto de frutas, y yo estimo que necesito 1.000.000 de pesos. Yo digamos que recurro a mi entidad financiera de confianza, a mi cooperativa, a mi caja de compensación o un banco de confianza, y llego y le digo, necesito 1.000.000 de pesos. Aquí está el primer elemento principal de este préstamo, es el capital principal, es la totalidad de la cantidad del dinero que me van a prestar a mí para yo invertir en este caso en el negocio de frutas. ¿Qué pasa?
que viene un concepto muy importante que es el interés. El interés es el coste del préstamo, es lo que me cuesta a mí disponer de ese $1.000.000 hoy para recurrir a, digamos, a sacar mi negocio y sacarlo adelante. Entonces el interés es el costo del dinero. Como sabemos, todo en esta vida tiene un precio y el dinero no es la excepción. Yo disponer de este dinero, de este $1.000.000 hoy, digamos que tiene un costo. Entonces yo llego al banco, le digo, necesito $1.000.000 para mi negocio, y me dicen, listo, te vamos a prestar $1.000.000. Y aquí entra un concepto muy importante, y son las cuotas. Digamos que hay muchas veces en las que uno puede pagar un préstamo una sola cuota. Por ejemplo, un amigo me prestó $1.000.000 o $100.000, y te digo, el próximo mes te los pago. En este caso, cuando son cantidades un poco más grandes, se habla de cuotas. ¿Qué son las cuotas? Pues digamos que son pagos de devolución periódicos. Entonces, de este $1.000.000 yo no los voy a pagar, digamos que al mes completo, sino que voy a dar una serie de pagos que se le llaman cuotas. Estas cuotas tienen dos componentes: un pago que va directamente a ese capital que me están prestando a mí, y otro que va al interés, que es lo que me cuesta a mí tener ese dinero. Y estas cuotas se pagan por un tiempo que se le llama plazo. El plazo es el tiempo total en el que yo estoy pagando esta deuda, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, quiero montar mi negocio de frutas, necesito $1.000.000, y la cooperativa me dice, listo, te voy a prestar este $1.000.000 y te voy a cobrar al mes, te voy a cobrar 10% por concepto de intereses. En este caso, serían 10 meses, y cada mes yo debo pagar sobre ese $1.000.000 un 10%. Ese 10% se calcula sobre el capital principal que me están prestando, que en este caso son $1.000.000, y además en la cuota debo pagar parte de ese capital. Finalmente, los elementos principales de este préstamo hacen parte también los prestamistas y los prestatarios, que ya lo mencioné. El prestamista es aquel que presta el dinero. En el ejemplo que estoy dando, el prestamista sería la cooperativa que me está prestando $1.000.000, y el prestatario sería, en este caso, mi persona, que soy el que necesito el dinero para disponer de él para mi negocio, para consumir, para mis deudas. Otros elementos importantes de un préstamo que se pueden dar en algunos casos son que nos pidan, por ejemplo, un avalista, un codedor, un fiador. Pasa, por ejemplo, que el banco le dice, listo, yo te voy a prestar el dinero, pero necesito que me des a una persona o me traigas a una persona que sirva como fiador. Sí, es una palabra común. Entonces, es una persona que se compromete a pagar la deuda en caso de que yo no pueda responder por ella. Luego tenemos la comisión. La comisión puede ser un valor adicional que yo debo pagar por conceptos, digamos que diferentes al interés. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa, el de la cooperativa me dice, listo, tú necesitas $1.000.000, pero yo necesito analizar si te puedo prestar ese dinero. Y por eso te hago un estudio del crédito, analizo tus cuentas, tus movimientos bancarios, o analizo tu flujo de fondos, y todo ese proceso te puede generar un gasto adicional que se llama una comisión. Luego tenemos las garantías. Las garantías generalmente se dan cuando son préstamos de dinero muy grandes. Por ejemplo, se habla de los créditos hipotecarios, en los cuales yo, por una cantidad grande de dinero, debo dar un bien, digamos que como respaldo. En caso de que yo no pueda pagar esta deuda, entonces el banco, la cooperativa, podrá disponer de este bien, ¿sí? Puede ser una casa o otro bien inmueble o material en general. Y luego tenemos un periodo de gracia, que lo escuchamos mucho, por ejemplo, cuando estamos en la televisión y nos dicen, compra un carro hoy, recibe el carro de tus sueños y lo pagas en un año. Este año es un periodo de tiempo en el que tú no pagas ninguna cuota. Tú recibes el carro o el producto o el dinero hoy y lo empiezas a pagar un año después. Eso se le llama un periodo de gracia. Luego, continuando, acá tenemos, quiero extenderme un poco más en la parte del interés, que es muy importante. Hablamos de interés, se le llama el tipo de interés o la tasa de interés. Lo escuchamos mucho cuando son préstamos formales. Generalmente cuando uno presta entre amigos o voz a voz, no se cobra un interés. Pero cuando son créditos muy formales, hablamos de la tasa de interés, que generalmente se presenta en porcentajes. En nuestro ejemplo, yo estoy prestando $1.000.000 a una tasa del 10% mensual. Como lo había explicado, ese 10% se calcula sobre el total de deuda que yo tengo hasta el momento. Entonces, en el primer mes, yo voy a pagar una parte de ese $1.000.000, que es el capital principal, y voy a pagar el 10% de intereses. El 10% lo puedo calcular en una calculadora, que sería multiplicando el 10% por el $1.000.000 que me prestaron, y esa sería la cantidad de dinero que yo debo pagar. Ese es el costo, es lo que me cuesta a mí
obtener ese dinero que no tengo precisamente y que yo espero subsanar, digamos que esa deuda con los ingresos que voy a recibir de mi inversión, en este caso el negocio de frutas. Y ya finalmente tenemos, porfa pasa, tenemos los consejos al tomar un préstamo. Primero que todo, recurrir a un especialista o alguien que sepa del tema. Muchas veces tenemos el interés de tener un préstamo, pero no tenemos la suficiente información o no hemos tenido experiencia. Lo ideal es buscar a un asesor, puedes asistir al consultorio financiero de la Universidad de Dafit o puedes consultar a un amigo, un familiar que te explique cómo funcionan los préstamos en caso de que aún no hayas hecho uso de ellos. Es muy importante informarse bien, digamos que de todos los aspectos que puede tener esto. Segundo, no pidas más dinero del que necesitas. Si yo quiero sacar un negocio de frutas hoy y yo estimo que me vale 1.000.000 de pesos, entonces yo debo prestar 1.000.000 de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre mayor sea la cantidad que ahí me prestan, entonces eso me va a salir mucho más caro. ¿Sí? Será más cantidad de dinero que será parte del cálculo de los intereses. Entonces lo ideal es pedir lo, digamos que necesario. Luego tenemos devuélvelo lo antes posible. Creo que todos lo sabemos, cuando tenemos una deuda, siempre buscamos pagarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque es eso que nos permite pagar menos intereses. Si yo tengo esta deuda de 1.000.000 de pesos por 10 meses y a mí cada mes me van a cobrar ese 10% de interés sobre lo que debo, entonces si yo lo pago, si yo veo que mi negocio está funcionando súper bien y a los 2 meses yo tengo ese dinero, yo lo pago. ¿Por qué? Porque después de 2 meses son 8 meses que yo no voy a pagar intereses y por lo tanto ese 1.000.000 de pesos que no tenía me va a salir un poco más económico. Luego, no te retrases en los pagos. Creo que también todos lo sabemos, es muy importante tener un buen historial crediticio. Cuando los bancos, cuando la cooperativa, las empresas, todos los que nos prestan, saben que tenemos un buen historial de pago, que pagamos bien, que pagamos a tiempo, entonces hay más posibilidad de que te vuelvan a prestar en caso de que lo vuelvas a necesitar. Y finalmente, no recurrir al dinero rápido y sin garantías. En Colombia hay muchas personas, digamos que malintencionadas, que prestan sumas de dinero y con unas tasas de interés absurdas y se aprovechan, digamos que de muchas personas que no tienen esos conceptos claros. Entonces es importante, y eso va conectado con el primer punto, siempre recurrir a alguien que sepa. No recurrir a esos métodos como el gota a gota, que son métodos en los que se pagan intereses altísimos, deudas que duran mucho tiempo y que podrían terminar, digamos que muy mal, que no tienen ningún tipo de garantía. Entonces, estos son digamos que las generalidades de un préstamo cuando queramos disponer de un dinero que no tenemos para nuestro negocio, para nuestra empresa, para lo que sea. Hola, espero, ¿ahí me escuchan bien? Listo. Ahora vamos a llegar a una parte muy importante que se llama los estados financieros. Me preguntarán por qué es muy importante. Bueno, porque a la hora de uno tener un emprendimiento, un negocio, uno debe tomar decisiones. Y la mejor forma de tomar una decisión es con los estados financieros. Entonces, vamos a comenzar como definiendo qué es un estado financiero y para qué sirve. Siguiente. Siguiente. Entonces, el estado financiero es básicamente un resumen que está muy bien organizado, muy bien estructurado, donde vamos a poner todas las transacciones comerciales que vamos realizando en la empresa, en el emprendimiento que tenemos, con los clientes, con los proveedores, que recordemos que los proveedores son los que nos dan la mercancía, la materia prima que nosotros transformamos, y las otras empresas que nos dan préstamos como las deudas que acabamos de ver. Y generalmente estos estados financieros tienen una fecha y tienen unas normas básicas. Entonces esto nos ayuda a tomar mejores decisiones financieras para que nuestro emprendimiento pueda seguir creciendo. Siguiente. Entonces los estados financieros se clasifican hay muchos estados financieros, pero los principales y los obligatorios son el estado de situación financiera, que es el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Esos son los tres que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuáles son las decisiones financieras que se toman en una organización? Ahora no quiero que levanten la mano, sino que abran el micrófono y participen y me puedan ir contando como qué decisiones financieras han tomado dentro de la organización con base en la información que tienen. Lo que yo digo es, o sea, para uno tomar una decisión financiera, primeramente tenemos que partir desde principio o fin de año a realizar un presupuesto. En ese presupuesto yo
me doy cuenta más o menos cuánto dinero voy a tener durante el próximo año o desde enero cuánto voy a tener durante todo el año, dependiendo del emprendimiento que yo tenga. En esta base yo puedo decir, puedo hacer un préstamo porque sé que me va a entrar tanto, me va a dar para cancelar mensual tanto, y de esa manera trabajamos nosotros. Porque dentro del presupuesto tiene que entrar absolutamente todo. Si trabajamos con tema de alimentación, servicios, arriendos, todo lo que nosotros sabemos que son gastos fijos que tenemos durante todo el año, que son variables, sí. Variable en el sentido que de pronto se subió la canasta familiar, variable porque los servicios vinieron más caros. Entonces, pero tenemos que trabajar siempre bajo un presupuesto que nosotros hagamos desde el mes de diciembre o noviembre o el mes de enero. Listo, perfecto. Me encanta ese ejemplo porque manejar un presupuesto es muy importante, pero ya vamos a ver que cuando tenemos un estado financiero también nos va a ayudar muchísimo más a tomar mejores decisiones porque aquí vamos a ver lo que sucedió en la empresa, supongamos en tu caso Orlinda, lo que sucedió hasta el año pasado, en diciembre del año pasado, y con base en lo que pasó el año pasado, poder tomar decisiones para este año y continuar con el emprendimiento, hacer que el emprendimiento crezca. Mónica, cuéntanos. Levantaste la mano, Mónica. Sí, y aportando y complementando a lo que dice pues nuestra jefe Orlinda, es muy importante la planeación, tener en cuenta la planeación desde comienzo de año. Basado en eso es que se hace el cronograma del presupuesto, ahí sí también de los egresos que hubieron, las deudas que quedaron del año anterior, y asimismo partir con esta nueva visión y compromisos con la empresa. Muchas gracias, Mónica. Heidi, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Bueno, frente a cuáles son las decisiones financieras que se toman en la organización. En nuestro caso, nuestro emprendimiento es un vivero de árboles y abonos orgánicos para reforestar. Entonces, si hacemos un balance, que ya nos lo han enseñado ustedes a través de estas capacitaciones, se hace un balance, qué es lo que necesitamos, bueno, qué nos hace falta, qué tenemos, el préstamo en sí, si es viable hacerlo, pero hasta el momento nosotros no hemos hecho, nos da miedo hacer préstamos por lo mismo, porque no tenemos claro lo de los intereses, como ahorita nos acaban de decir, hay personas que le prestan a uno así, pues que no son legales y le prestan a uno y lo que hace uno es embalarse para pagar los intereses. Entonces, por eso no hemos tomado esa decisión de hacer préstamo. Pero sí, ahorita con lo que la charla el día de hoy que nos están enseñando mucho a cómo organizarnos, me parece muy importante. Y bueno, y sería eso. Primero analizar, hacerle la planificación para poder hacer un préstamo en el momento pues que lo veamos totalmente necesario. Muchas gracias, sería eso. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Heidi. Listo, entonces, aquí voy a intentar explicar de la manera más sencilla cómo funcionan esos estados financieros y cómo los podemos usar para nuestro beneficio y para poder tomar esas decisiones de saber cuánto prestamos también, cómo nos puede ir el próximo año. Entonces, vamos a empezar con el estado de resultados o con el balance general, que con el balance general, que es el papá de los estados financieros. De alguna otra manera, este es el más importante y Heidi lo mencionó ahorita, que es donde se muestra dónde están nuestros activos, dónde están nuestros pasivos y dónde está nuestro patrimonio. Ya voy a ahondar un poquito más en ese tema para que lo entiendan a profundidad. Entonces, en general, el balance general muestra cómo está financieramente la empresa. O sea, nos da como un resumen general de cómo le fue a la empresa en el periodo anterior. O sea, hoy estamos en el 2021, entonces, ¿cómo le fue a la empresa en el 2020? Ahora, en términos contables y de organización y de normas, pues es obligatorio presentarlo de manera anual, aunque generalmente en las microempresas, en los emprendimientos, lo hacen de manera mensual como para tener mejor control. Listo, entonces en mayor detalle están los activos, los pasivos y el patrimonio. Siguiente diapositiva.
Entonces aquí vamos a ver un ejemplo que digamos es un poquito extenso, un poquito largo, un poquito más complejo, pero en términos generales aquí lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en los activos está lo que es nuestro efectivo o lo que hace parte de la compañía, por ejemplo, lo que necesitamos o lo que le da valor a la empresa. En los pasivos encontramos eso de las deudas que tenemos, que adquirimos con los bancos, por ejemplo, o las deudas que adquirimos con nuestros proveedores, que, venga, yo necesito el abono y yo te lo pago en 3 meses. Entonces eso entra una deuda y hace parte de nuestros pasivos, por ejemplo, con el caso del vivero que nos contaron. Y el patrimonio hace parte simplemente de esa plata que nosotros como dueños, como emprendedores, ponemos a la empresa. Y ese es el dinero pues que generalmente con el que damos inicio a la compañía. Siguiente. Entonces, a ver, vamos a ver qué es un activo y cuáles son los activos de una organización. Listo, ya un poquito más profundo. Siguiente diapositiva. Listo. Un activo son todos los recursos económicos que están en la cuenta de la empresa para realizar las operaciones de diario. O sea, es lo que necesitamos todos los días para que la empresa funcione. Entonces, ¿qué tienen esos activos? Esos activos nos ayudan a generar beneficios económicos, o sea, nos ayuda a generar ventas en el futuro. Son controlados por la entidad, son muy fáciles de identificar, casi que son tangibles, o sea, los podemos ver, tocar, están ahí. Y su valor puede ser medido muy fácilmente, o sea, nosotros sabemos cuánto vale este activo en nuestra compañía. Siguiente. Y un pasivo, ¿qué es un pasivo? Un pasivo son todas esas obligaciones que tiene la empresa y que en el futuro va a implicar la entrega o liquidación de los activos. ¿Qué quiere decir esto de liquidación de los activos? Simplemente que, por ejemplo, nosotros vendemos artesanía y esas artesanías que nosotros tenemos hacen parte de nuestros activos, son nuestros activos. Pero para poder pagar los pasivos debemos vender, en otra palabra, liquidar esos activos. O sea, vendemos los productos que tenemos, recogemos el dinero y con ese dinero pagamos las deudas que tengamos con los proveedores o con las entidades financieras como los bancos o las cooperativas. Entonces, son obligatorios del momento presente. Se debe entregar recursos, o sea, dinero, se deben de pagar en el futuro. Y la cuantía, o sea, el valor monetario se desembolsa a realizar, puede ser evaluado con fiabilidad. O sea, también podemos ver fácilmente cuánto es nuestro pasivo. Si nosotros adquirimos una deuda de 1.000.000 de pesos, pues sabemos que debemos pagar 1.000.000 de pesos, entonces lo podemos contabilizar ahí muy fácilmente. Y el patrimonio, como dice la definición, es el patrimonio de los accionistas sobre los activos de la empresa y aumenta o disminuye con las utilidades. O sea, es el capital inicial que ponemos, es el dinero inicial que damos para que surja la compañía y las utilidades que van a generar ese negocio, ese emprendimiento también entra a nuestro patrimonio. Y ahí ya tomamos la determinación si de retirar ese dinero o reinvertirlo para que nos genere más beneficios en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí les traje un ejemplito sencillo sobre cómo se haría un balance general y quiero que todos ustedes me ayuden a ir identificando si es un activo, si es un pasivo o si hace parte del patrimonio. Listo. Entonces, digamos que al inicio tenemos una empresa y el aporte inicial de los socios es de 500. Ese aporte inicial de los socios, ¿qué es? Alguien que me levante la manito, que participe. Esos 500 pesos, ¿dónde entran? ¿En activos, en pasivos o en el patrimonio? Heidi. Activos. En los activos, ¿quién más me dice algo más? Entra lo que es a formar el patrimonio como tal de la asociación, pero se convierte en un activo porque es algo que está. Lo que tú decías de que es tangible, ¿sí me entiendes? Sí, ok. ¿Alguien más que me pueda dar otra respuesta, una respuesta más?
Listo. Me gusta mucho esta discusión realmente porque aquí quiero aclarar un poquito más sobre lo del patrimonio y los activos. Listo. Entonces, ese aporte inicial que dan los socios para que la empresa funcione, ese patrimonio se debe de gastar, entre comillas, ese aporte nosotros lo damos para que surja la compañía y para que surja una compañía, para que surja nuestro emprendimiento, debemos invertir un dinero. Ese dinero, de alguna otra manera, lo invertimos en la compañía. Entonces, por ejemplo, ese aporte inicial en efectivo que dan los socios de 500 pesos hace parte del patrimonio, solamente del patrimonio. ¿Por qué? Porque es el dinero inicial que damos para que el emprendimiento surja, para que el emprendimiento funcione. Y ese dinero, digamos que se gasta o se invierte dentro de la compañía y ya no es más efectivo. O sea, ya está invertido dentro de la compañía para que pueda funcionar. Entonces, este aporte efectivo inicial hace parte exclusivamente del patrimonio. Ahora vamos con el segundo. Ustedes tienen un local comercial que vale 450 pesos. Ese local comercial, ¿dónde entra? ¿Activos, pasivos o patrimonio? Activos, pues, Activos, me dice Marla. a ¿Quién mí más me dice algo? haya cogido los 500 pesos y lo haya comprado. Sí, de alguna otra manera, o esos 500 pesos y compró el local. Entonces, Ah, por bueno, eso hace parte entonces del patrimonio. Pero ya compré es el local. ¿Ese local qué es ya? un activo. Un activo. Perfecto. Sí, exactamente. Es un activo. Dentro de las cuentas se llama propiedad, planta y equipo, pero no nos enredemos con eso, sino que miremos que un activo que hace que la empresa funcione, la necesitamos para que la empresa funcione todos los días. Necesitamos ese local para que todos los días podamos vender ahí o podamos producir los productos o servicios que tenemos ahí. Entonces hace parte de nuestros activos. Ahora, cuando compramos una mercancía a crédito, eso quiere decir que le decimos, voy a poner otra vez el caso de los abonos, necesito 10 bultos de abono, te los pago en un mes, por ejemplo, y esos bultos de abono valen 150, pero te los pago en un mes, ¿dónde entraría esa cuenta? ¿En activos, pasivos o en patrimonio? Pasivos. Pasivos, perfecto. Eso hace parte de los pasivos. Recordemos que los pasivos son ese dinero esas obligaciones que tenemos que se deben de pagar en el futuro. Entonces no lo pagamos ahora, porque si lo pagamos hoy ya no hace parte de nuestros pasivos. Ya inclusive hace parte pues del costo que representa para poderlo vender después, ¿cierto? Entonces, esos 150 hacen parte de los pasivos. Y por último, se tiene estanterías, se tiene equipos de cómputo, los celulares para comunicarse con los clientes, una máquina registradora que vale 200. Todo eso vale 200. ¿Esa cuenta dónde entra? ¿En activos, pasivos o patrimonio? Yo diría que patrimonio y pasivos. Patrimonio y pasivos. Marla, prendí el micrófono. Sí, eso viene siendo activos, que ya empieza a ser parte Activos. de nuestra empresa y es algo que necesitamos ver, tocar, lo tenemos ahí. Perfecto. Hace parte de los activos porque recordemos que ese equipo de cómputo lo necesitamos todos los días para que la empresa funcione y lo que necesitamos para que la empresa funcione hace parte de nuestros activos. Entonces, para poder escribir los pedidos, por ejemplo, hace parte de nuestros activos. La máquina registradora hace parte de nuestros activos. Las estanterías donde colocamos todo hace parte de nuestros activos y todo eso se valora. Lo podemos ver, está casi que tangible ahí, lo podemos apreciar. Entonces hace parte de nuestros activos. Y aquí hay una fórmula que debemos siempre cumplir para revisar este balance general y es que los activos deben de ser igual, los activos deben de ser igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Listo? Escribámosla por ahí para que no se les olvide, activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, viendo otra vez el ejemplo, vamos a ver que nuestros activos en total nos dan una suma, a ver,
Nuestros activos en total nos dan una suma de el local comercial que vale 450 y las estanterías, el equipo de cómputo y la máquina registradora que vale 200. La suma de esos dos nos da 650. ¿Listo? Y ahora eso debe ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. El patrimonio es 500 y nuestros pasivos son 150. 500 más 150 es igual a 650. Entonces ahí se está cumpliendo excelente, de manera perfecta, el balance general. Siempre debemos de chequear que esa cuenta nos dé así. Nuestros activos 650 son iguales a nuestros pasivos más patrimonios. ¿Listo? Este es el balance general. Ahora vamos a ver el estado de resultados. El estado de resultados muestra muy detalladamente el orden y la forma en que se está obteniendo la utilidad, o sea, los beneficios que obtenemos, las ganancias que tenemos, o si estamos perdiendo en cierto periodo de tiempo. Como lo mencioné, lo podemos hacer de manera anual, semestral, mensual, aunque mensual tendríamos mucho mejor control. Y también en las normativas para las empresas que están registradas y grandes, pues deben de entregar un informe anual y este es un complemento de ese balance general. ¿Listo? Entonces, el estado de resultados, siguiente diapositiva, el estado de resultados se ve más o menos así. Esto ya es un poquito más complejo, pero en términos generales están nuestros ingresos menos nuestros costos, menos nuestros gastos, y eso nos da una utilidad. Es así de sencillo. Ingresos, o sea, lo que vendemos, menos lo que nos costó hacer eso, menos los gastos que tenemos, y eso nos va a dar una utilidad. Y esa utilidad, pues, es la que vamos a medir para saber si ganamos o perdimos dinero. Listo, esta es un poquito más compleja, pero funciona así. Ingresos menos gastos igual a utilidad. Entonces, ¿qué son los Pero, ingresos? Sí, sí, Marla. ay, perdón. No, Cuéntame, tranquila. no, porque ya te lo voy a explicar. Te daño la explicación. Ah, bueno, igual, sí, nos sirve a todos. Da la aportación, está bien. No, porque me le iba a adelantar a lo que iba a decir, pero entonces no, mejor. Ah, ok, ok, está bien. Entonces vamos a revisar qué son nuestros ingresos, qué son esa primera fila que va en nuestro estado de resultados que debemos de revisar. Entonces, la primera fila es de ingresos, la segunda es de gastos, y eso nos da una utilidad que se llama utilidad bruta. A esa utilidad bruta le restamos, simplemente le restamos los gastos que tenemos, que vamos a ver la diferencia entre costos y gastos también, ahorita me van a ayudar a identificarlas, y eso nos va a dar la utilidad o beneficio o pérdida que tengamos. ¿Listo? Entonces los ingresos es la venta de los bienes o servicios en el desarrollo de la actividad económica de la empresa. En el caso tal de, a ver, por ejemplo, de una empresa que produce panela, entonces, pues, los bienes que tienen en la panela y la venta de eso hace parte de nuestros ingresos. ¿Qué características tiene? Se puede medir, o sea, se tiene que poder medir. Debe presentar un flujo de entrada efectivo, o sea, eso nos genera una entrada de dinero, real o esperado. Aquí va, lo real o lo esperado. Puede que no me lo hayan pagado, puede que me lo paguen en un mes. Como nosotros pedimos a los proveedores que nos dé la mercancía, que nos den las cosas que necesitamos para producir nuestros bienes, también lo podemos vender, como dice de manera coloquial, fiado, podemos fiar y eso hace parte de nuestros ingresos. Y eso lo tenemos en cuenta en el momento en que entregamos el producto, en el momento en que entregamos el producto, eso ya hace parte de nuestros ingresos. Y debe de existir una enajenación del bien. La enajenación es que yo entrego el bien, yo entrego la panela y en el momento en que entrego la panela ya hace parte de nuestros ingresos. Así no lo hayamos, así no hayamos recibido pues como tal el dinero ya. Siguiente. Y antes aquí viene, es lo mismo hablar de costo y de gasto. ¿Alguna de ustedes sabe cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Puede decirme cuál es un costo, cuál es un gasto de su emprendimiento, de su empresa? Costo viene siendo lo que nos cuesta la compra de, digamos, manejamos el o la compra de nuestras máquinas. Y gastos son los gastos que tenemos, pero gastos fijos, porque a veces dicen, no, pero es que yo compré un mueble para la oficina y eso es un gasto.
pero es algo que le estamos dando utilidad y algo que le estamos hecho un gasto fijo viene siendo el pago de servicios públicos, pago, digamos, del arriendo del local, un ejemplo, pago del salario de mi empleada, porque es algo que estamos pagando y no le estamos recibiendo. O sea, sí le recibimos un beneficio, más no una ganancia. Ok, perfecto. Voy a definir el costo del gasto como lo dijo una vez un profesor aquí en la universidad y así de manera sencillita. El costo lo podemos recuperar, el gasto no lo podemos recuperar. Así. Así identificamos si es un costo o es un gasto. ¿Cómo que podemos recuperar? Claro, cuando por ejemplo nosotros vamos a traer una planta, en el caso del vivero, necesita la tierra y el abono. Entonces para nosotros esa tierra y ese abono es un costo, pero nosotros lo vendemos y recuperamos el dinero de eso. En cambio, por ejemplo, un gasto no lo podemos recuperar. El agua que gastamos, esa agua no la podemos recuperar. Entonces la diferencia está en que un gasto no se recupera y el costo sí se recupera, así como de manera más fácil. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a leer las definiciones para que queden claro. El costo hace parte de los recursos que están directamente relacionados con el producto o servicio. O sea, con lo que nosotros hacemos, ese producto, ese bien, es un costo. Y los gastos hacen parte de los recursos que están indirectamente relacionados con el producto o servicio y están pues asociados a actividades de soporte. Entonces aquí les voy a poner unos ejemplitos y ustedes me van a decir si es un costo o es un gasto. Entonces, por ejemplo, digamos la mano de obra. A ver, ¿la mano de obra es un costo o es un gasto? ¿Quién me participa? Es un gasto. La mano de obra es un gasto. ¿Quién más? Yo diría que un costo, porque, bueno, la mano de obra sería para realizar pues las labores que tenemos, o sea, si vamos a construir algo. Entonces, para mí sería un costo, porque, bueno, vamos a pagar por esa mano de obra, pero vamos a haber recuperado de lo que se haga, de ahí vamos a retribuir lo que invertimos. Muy bien, Heidi, efectivamente ese es un costo. Y por ejemplo, para ponerlo ahí en sintonía, el sueldo que le pagamos a los vendedores o el sueldo que le pagamos a las personas que hicieron esa mano de obra, ¿es un gasto o es un costo? Gasto. Ahí ya sí es un gasto, porque ese dinero no lo recuperamos, ese dinero ya lo entregamos. Por la mano de obra, lo que se obraron, lo que hicieron, sí, sí es sí es un costo, porque está directamente relacionado con el producto como tal. Entonces, como para darles un poquito más de ejemplos, por ejemplo, los materiales son un costo, la renta del lugar donde tenemos las cosas es un costo, la iluminación es un costo y un gasto son la publicidad, por ejemplo, que le hacemos, los sueldos que le pagamos a las personas, por ejemplo, el internet que pagamos dentro de las oficinas, eso también es un gasto. ¿Listo? Entonces, ya vamos a pasar a ver otro estado financiero que es bastante importante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, vale. Listo. Entonces, bueno, yo soy Valentina, entonces ahora les voy a hablar del estado de flujo de efectivo o también conocido como el flujo de caja. Entonces quiero empezar preguntando, ¿alguien en algún momento ha escuchado sobre el flujo de caja y quiere saber qué es? Si no sabe, quiere saber qué es o cómo se hace un flujo de caja. ¿Quién quiere participar? No tienen que saber. Así da una mínima idea que sepan o dónde escucharon ese término. Nadie.
Que es o sea, como un balance de gastos, de ingresos, egresos, todo lo relacionado, pero no, hasta ahí no sé más nada y sí quiero saber qué es. Listo. ¿Y se ha escuchado el término flujos de caja? No, no, ahorita vengo a mirar la frasecita y no he escuchado. Muchas gracias. Las entradas y las salidas de dinero, pues, de la empresa. Listo. Bueno, entonces, así tal cual, como lo dijo la compañera, no puedo ver el nombre, qué pena. Los flujos de efectivo son todos los movimientos del efectivo, que se clasifican en dos, en las entradas del efectivo y en las salidas. Entonces, bueno, ¿eso por qué es importante? Primeramente, como está en la presentación, nos permite evaluar la capacidad del negocio de generar efectivo y también poder identificar el uso que esto les damos, ¿cierto? Entonces, en generar efectivo tenemos las entradas y en el uso que le damos tenemos como las salidas. Y otra cosa aquí como un dato curioso, y es que este estado es súper importante porque la mayoría de las empresas o de los emprendimientos no, pues como prelechan en un futuro a partir del estado de flujos de efectivo. Es decir, puedes que una empresa en realidad sí esté generando pues rentabilidad, las utilidades, pero no sé, que de pronto me llega hoy mi proveedor, que un proveedor pues es a la persona que de pronto yo le compro la mercancía y me dice, no, tu factura se venció y tienes que pagar hoy, pero yo hoy no tengo, pero hoy no tengo. Y si no tengo, ¿cómo va a pagarlo, cierto? Y esa puede ser una de las razones por las que los emprendimientos puedan quebrar. Y bueno, ahora lo que les voy a hablar es cómo se calcula. Entonces aquí tengo un ejemplo pues súper sencillito y arriba tenemos los ingresos. Y en los ingresos están las entradas de efectivo. Entonces, en las entradas, pues como la principal siempre van a ser las ventas, ¿cierto? Que es lo que nosotros generamos por nuestro producto o servicio, que es como la actividad principal de la empresa. Entonces hemos colocado mucho el ejemplo del vivero. ¿Cuál es de pronto las ventas del vivero? Pues las plantas, ¿cierto? Por decir algo. En las cobranzas encontramos como las cuentas por cobrar, pero esto se da es más que todo cuando vendemos como a plazos. ¿Qué significa a créditos? Y ya otros ingresos, que como lo vimos en un principio, pueden ser ingresos variables, que por ejemplo, no sé, una comisión o eh, un descuento comercial, algo así. Listo. Y ya después que tengamos todos los ingresos, todas las entradas de efectivo, las sumamos. Entonces eso nos da el total de las entradas de efectivo. Después vamos a identificar todos los gastos como de nuestra empresa. Y los gastos, como ya les dijo mi compañero, son básicamente todo aquello que no podemos recuperar. Entonces, miren, está la luz. Obviamente, si es una empresa de pronto de electricidad, pues o algo, pues la luz contaría como un ingreso, ¿cierto? Eso puede variar, estas cuentas pueden variar dependiendo de la actividad que realicemos. Un teléfono, igualmente, también puede variar, pero un teléfono puede ser, podemos aquí también colocar como el internet, la renta, ¿cierto? Que es como el alquiler y ya otros gastos generales. Todo esto son las salidas de efectivo y nuevamente vamos a sumarlos todos. Entonces, como ven, en las entradas, en la primera entrada del mes de enero hay 21.000 y hay una salida de 8.900. Entonces, ese total, que son 12.100, es a lo que llamamos flujo de efectivo. Entonces, ¿cómo interpreto yo este resultado? ¿Qué significa que mi flujo de efectivo sea de 12.100? Básicamente,
Es como el resultado o el valor real que yo tengo en mi empresa. Y también nos sirve como un indicador de liquidez. Y dirán, bueno, ¿alguien sabe qué es la liquidez? Antes de decirles qué es. ¿Conocen el concepto de liquidez? ¿Saben quién es? Entonces, bueno, la liquidez es la capacidad que tiene una empresa de generar efectivo. O en otros términos, es el efectivo que yo tengo hoy para poder gastar, invertir o poder subsalvar los costos, ¿cierto? Como les decía ahorita, que viene mi proveedor y debo hacer el pago de factura. Si yo tengo liquidez, la liquidez me va a permitir pagarlo inmediatamente y de pronto no postergar mi compra. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es de pronto la diferencia? Porque como se dan cuenta, el estado de resultados puede ser un poquito similar, ¿cierto? También están los ingresos y están los gastos. Pero en realidad, ¿en dónde radica la diferencia? En que en el estado de resultados, la utilidad que nos da casi nunca es el valor real. Y dirán, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces no es un estado confiable o algo así. Esto es principalmente cuando tenemos cuando tenemos ventas a crédito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo vendo a crédito, aún no me ha entrado el dinero, ¿cierto? Pero miren que sin embargo, en esa venta a crédito, el estado de resultados lo asumen las ventas. Entonces, este flujo de efectivo nos va a decir la cantidad real de lo que tenemos, ¿cierto? Todo lo que ingresó y todo lo que salió en efectivo. Voy a darles como unos consejos para poder hacer el flujo de efectivo. O sea, como vieron, es súper sencillo. Y entre los consejos está el primero, que es muy importante, es conocer los movimientos que se dieron. Básicamente, podemos hacer esto, súper fácil. Identificar qué salió y qué entró en mi negocio. Entonces, por ejemplo, hoy vendí, pues eso es muy importante hacerlo diariamente, ¿cierto? Entonces, mis ventas del día de hoy fueron de, no sé, de 200.000. Pero compré unos materiales de 100.000. Listo. Entonces, en la resta de los ingresos o de las entradas de dinero y de las salidas está mi flujo de efectivo, que es el resultado que da el día de mañana, ¿cierto? Otra cosa súper importante es registrar las cuentas. ¿Y esto en qué nos dice? Básicamente revisar las cuentas es medirlo. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, si no tenemos como un control de eso, del efectivo, no podemos como llevar correctamente estas cuentas. Y en medirlos es también súper importante que lo podamos desglosar y agrupar. Un ejemplo que puede pasar comúnmente en los emprendimientos o en las tiendas o en general en cualquiera, que de nuestro efectivo, de nuestra caja, no sé, de pronto tenemos un gasto o en ese momento no tengo efectivo, yo como persona pues natural, y es para uso totalmente personal. Entonces, no sé, me quiero comprar unas gafas, listo, unas gafas, y yo saco ese dinero de la empresa. Obviamente ese dinero de la empresa yo no lo puedo colocar en el flujo de efectivo y de hecho ni siquiera debe realizarse porque hay que separar los gastos personales de los gastos de nuestra empresa. Y por tanto eso no sería una cuenta, ¿cierto? Una cuenta que tendríamos
en nuestras entradas o salidas de efectivo. Y ya para último, voy a preguntarles, ¿para qué creen que sirve este estado de efectivo, este estado de flujo de efectivo? ¿Para quién creen que sea útil? Para tener muy claro nuestras cuentas, o sea, el estado de ingresos y salidas, y sí, para tener claridad en el efectivo que tenemos. Listo, sí, puede ser una opción. Gracias. Entonces, bueno, este estado de flujo efectivo nos sirve para poder tomar decisiones. ¿Y por qué? Como decía ahorita, nuestra compañera nos permite mirar la situación de la empresa. Y aquí también en si estoy perdiendo o si estoy ganando, ¿cierto? Si de pronto mis entradas son menores a mis salidas de efectivo, ¿cierto? ¿Y qué tipo de decisiones puedo realizar? Si existe un excedente, pueden haber dos decisiones, ¿cierto? Un excedente significa que mis ingresos sean mayores a los gastos. Y dos decisiones principales son de ahorro o de inversión. Aunque, ¿qué pasa? Realmente el objetivo de ahorrar es invertir. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos una plata estática, una plata debajo del colchón. ¿Y para qué sirve el dinero debajo del colchón? Absolutamente para nada. Y de hecho puede ser más probable, pues especialmente en Colombia, que nos roben. Y otra de las razones principales por lo que un objetivo del ahorro es invertir es que 1.000 pesos hoy no valen lo mismo o no valen que el año pasado. ¿Eso qué significa? Que el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, si yo tengo la plata sin invertirla o sin sacarle algún provecho, como decía también ahorita mi compañero, la plata no es la excepción y tiene un costo. Y si yo la dejo sin hacer nada, eso a mí también me produce un costo. Listo. Bueno, entonces ya como para terminar esto de los estados financieros, quiero preguntarle qué limitaciones creen que tienen los estados financieros. ¿Qué creen? De pronto que no sea fácil de realizar, no sé. ¿Qué han entendido? No han entendido nada. A ver, ¿cómo están? ¿O están dormidos? Hola, Hola. la pregunta es que ¿qué límites tienen los estados financieros? Sí, ¿qué limitaciones? Limitaciones, los estados financieros, o sea, ¿qué falencias pueden tener? O sea, no he podido entender Sí, bien la pregunta. ¿Qué sí, falencias puede pueden ser una buena. tener? Que eso nos van, si tenemos unos buenos estados financieros, pues nos van a servir para préstamos, nos van a servir pues para acreditarnos más. Cuando no hay unos buenos estados financieros, pues miau. Listo, muchas gracias. Ella tocó un punto muy importante, ¿es cierto? Que decía una condición. Si tenemos unos buenos estados financieros. ¿Y qué pasa? Una limitación de los estados financieros es que la información que tenemos en ellas es propia, ¿cierto? Por tanto, es subjetiva y puede estar propensa a que nosotros, no sé, la camuflemos, ¿cierto? Por ejemplo, en empresas un poquito grandes que tienen que pues, pagar los impuestos. De pronto para pagar menos impuestos pueden que camuflen las cuentas o algo así. Obviamente una práctica que es ilegal, pero eso puede ser una de las limitaciones. Otra limitación que es muy importante es la parte de la exactitud.
¿Cómo así? Porque hay cuentas que normalmente son de difícil, pues como de difícil control, ¿cierto? O cuentas que no se puede establecer de forma precisa su valor. Ejemplo, el capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? Por ejemplo, yo en esos momentos, no sé, soy profesional pues soy una psicóloga. Para yo ser psicóloga, años atrás, o tal vez actualmente, debía haber estudiado, ¿cierto? Debía haber estudiado y por tanto tengo un capital intelectual, es decir, tengo un conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿cómo se me mide? Ese conocimiento es muy difícil de medirlo y por tanto de agregarle un valor. Asimismo, por ejemplo, en un emprendimiento, un capital intelectual puede ser que yo sepa hacer, no sé, repostería. Tengo el conocimiento en pues, hacer tortas, hacer postres. Pero yo, ¿cómo puedo realmente medir eso? No se puede. Y también es que la exactitud va muy de la mano a la anterior y es que está sujeta a oficios personales, ¿cierto? Como por ejemplo, como no sabría con exactitud medir el capital intelectual, yo podría medirlo, no sé, a partir de todo lo que yo he invertido en mis estudios o en adquirir ese conocimiento, pero no todo el mundo va a estar dispuesto a pagarlo. Un ejemplo. Y ya un tercer punto es, un tercer punto es que los estados financieros son temporales. Es decir, por ejemplo, voy a ir para atrás. Estos estados financieros, miren que son de enero, febrero y marzo. Y supongamos que es de mi empresa. Hoy estamos a octubre. ¿Será que esos mismos datos son los mismos para el mes de octubre? No. Estos datos son como una foto que le tomamos a los meses de enero, febrero y marzo. Pero ya después de esos meses no son como los valores reales, ¿cierto? Y van cambiando en el tiempo. Asimismo, por ejemplo, si vemos los datos o un estado de resultado a 2020, ya no va a ser válido para presentarlos para 2021. Y bueno, entonces, aquí otra pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar la información de los estados financieros para la toma de decisiones? ¿Alguien sabe? Claro, porque de ahí saco y miro si tengo la capacidad de endeudamiento para, digamos, adquirir un crédito o un préstamo para invertir en mi empresa. Porque si yo veo que mis estados financieros son muy buenos, no me voy a embarcar con un préstamo súper alto porque sé que no tengo la capacidad de pagarlo y posiblemente termine perdiendo hasta mi empresa. Listo, sí, muchas gracias. Entonces, una decisión que nos dijeron ahorita en el ejemplo es una decisión de inversión o de endeudamiento, ¿cierto? ¿Y cómo podemos aprovechar los estados financieros? Porque podemos ver la situación actual de nuestra empresa y a partir de allí mirar si de pronto estamos ganando o estamos perdiendo. Y a partir de cualquiera de estas dos condiciones podemos tomar decisiones muy diferentes. Un ejemplo, si estamos perdiendo, podemos evaluar, por ejemplo, qué pasa en los costos, cómo son nuestros ingresos. Y podemos tomar decisiones. La decisión de pronto más común es disminuir los costos. ¿Por qué? Porque de pronto es la más fácil de cambiar. Pero de pronto decía primeras, aunque quisiéramos, no podemos decir. Entonces voy a tomar la decisión de aumentar mis ventas, porque eso no depende normalmente de nosotros, sino de la economía, ¿cierto? Y desde el otro punto de vista, que son las ganancias, podemos tomar decisiones, como ya lo dijeron ahorita, de inversión, de endeudamiento, o también podemos tomar decisiones más hacia el producto.
de pronto aumentar la calidad del producto, sacar una nueva línea, un nuevo producto y ya, entre otros. Entonces ahora la tengo con mi compañera Karina. Bueno, ahora pues ya después de haber como entendido un poco más los conceptos básicos explicados anteriormente, les voy a hablar pues como sobre la importancia de mantener aparte las finanzas personales de las corporativas. Pues en muchas ocasiones pues por practicidad se incurre en el error de combinar los fondos y las transacciones personales con las cuentas pues que se llevan para el manejo pues de nuestros negocios o emprendimientos. Pero para comenzar les voy a pues como hablar un poco más acerca de en qué consisten esas finanzas personales y las finanzas corporativas. Entonces, por un lado, las finanzas personales son las cuales consisten en cómo las personas y las familias obtienen ingresos y financiamiento y la manera en cómo pues como administran estos recursos. Entonces, los temas que tratan son los siguientes, pues que pueden ver aquí en pantalla, son la elección de la carrera profesional, dependiendo pues como la rentabilidad que esperan obtener en un futuro, la gestión de los ingresos, decidiendo cuándo se pueden pues destinar al ahorro, cuánto pues cuál es el monto de que desean pues como destinar de sus ingresos para ahorrar, las decisiones también de endeudamiento, como la obtención de créditos hipotecarios o vehiculares y las decisiones de inversión, por ejemplo, en fondos mutuos, en índices bursátiles, en acciones de empresas o en la creación de negocio, como es en el caso de muchas de ustedes, con sus emprendimientos. Listo, y por otro lado están las finanzas corporativas, las cuales pues se dedican a estudiar la forma en cómo las empresas obtienen y gestionan pues sus recursos. Y estos abarcan pues como los siguientes temas que pueden ver ahí pues como en pantalla, que son la evaluación de proyectos, decidir entre reinvertir las utilidades o repartir los dividendos. Lo que se refiere a reinvertir las utilidades es que las ganancias que ustedes obtienen mensuales o ya si las quieren como contabilizar anualmente, si desean entonces invertir esas ganancias que obtuvieron en su propio negocio o dividirlas entre los diferentes inversionistas o miembros pues como de la organización o de la empresa que están como creando o ya está creada. También otro tema que trata es comparar alternativas de financiamiento en base al periodo del crédito, tipo de interés y otras condiciones. También definir el nivel de financiamiento con recursos propios, es decir, si, qué parte del financiamiento van a sacarlo de sus propios, de sus finanzas personales o con recursos de un tercero. Entonces, es importante que separemos, pues la diapositiva, por favor. Eso. Entonces, por aquí viene la pregunta, ¿por qué es importante pues como hacer una división entre estas finanzas personales y las finanzas corporativas? Y esto es importante pues que separemos ambas finanzas dentro de nuestro, de nuestro negocio, porque es una práctica totalmente saludable para impulsar, pues como pueden ver ahí, el crecimiento y el bienestar financiero, tanto en el ámbito personal como en el empresarial. Pues esto permite tener una imagen clara de las metas y logros que se quieren alcanzar, tanto en los negocios como en la vida personal. Adicionalmente, también los flujos de dinero se pueden consolidar rápidamente. Los flujos de dinero son los flujos de efectivo que explicó mi compañera anteriormente. Eso se refiere a que también está pues esta práctica de separar ambas finanzas permite pues como que que los flujos de efectivo se puedan consolidar rápidamente, lo que permite destinar los capitales más eficientemente. Y está comprobado que, pues, que poder identificar de dónde provienen las ganancias y las pérdidas mejora el desempeño empresarial porque permite maximizar los recursos en actividades que generan pues, un mayor valor agregado. Es decir, identificar pues, como aquellas actividades que nos permiten como tener un mayor ahorro o obtener mayores ganancias. Y también esta práctica facilita tener los negocios dentro de los términos legales en cualquier jurisdicción sin mayor complicaciones. A lo que se refiere esto es que en el área legal combinar ingresos y gastos personales con aquellos pues, que son como propios del negocio genera que acreedores, o aunque lo que me refiero a acreedores es los prestamistas o las entidades o personas pues, como naturales que nos van a dar como esa financiación, busquen activos personales como cobertura de deuda que solo tienen que ver con la compañía. Por eso uno de los beneficios pues, que se tienen, pues, que se obtienen al tener bien definidos qué fondos son destinados a las finanzas personales y cuáles son a las finanzas corporativas, es la creación de protección del patrimonio frente pues como a los pasivos y deudas de las empresas que las empresas vayan a presentar.
Y también pues esta práctica de separar estas las finanzas personales de las corporativas garantiza reducir costos y tiempos en el momento de la prestación de impuestos. Pues para propósitos de prestación de impuestos, la ley siempre requiere tener un historial organizado de los mismos. Por eso identificar cuáles son gastos e ingresos corporativos brinda pues como la seguridad de que, de que en el momento de prestación de impuestos se realice solamente sobre la utilidad, es decir, sobre las ganancias verdaderas que la empresa tuvo durante todo ese año fiscal y no sobre pues como un valor adicional que que se puede dar cuando pues depósitos o ingresos personales se mezclan con pues como se mezclan con los estados, se mezclan dentro de los estados contables pues de las finanzas corporativas. Un ejemplo de esto sería que, como por ejemplo, ustedes obtuvieron con el año fiscal de ganancias 20 millones pues por el del negocio. Y adicionalmente, pues ya en su vida personal recibieron pues una herencia de 15 millones. Entonces, en total, si manejamos, si mezclamos ambas finanzas, las personales con las corporativas, se podría decir que obtuvimos un ingreso en todo el año fiscal de 35 millones, los 20 del negocio que obtuvimos como ganancias del negocio y los 15 millones que obtuvimos pues como por esta herencia que recibimos. Entonces los impuestos, la tasa de impuestos nos la van a sacar ese monto sobre los 35 millones, entonces nos vamos a tener que pagar un mayor monto de por impuestos que si solamente, si en serio mantuviéramos pues como divididas nuestras finanzas, porque entonces si en serio mantuviéramos divididas las finanzas personales de las corporativas, por el lado de las corporativas solamente hubiéramos obtenido 20 millones y no los 35, entonces ese porcentaje de los impuestos se sacaría solamente frente a los 20 millones y no a los 35, entonces nos tocaría pagar menos impuestos. Es por eso es que es una buena práctica pues como también mantener separadas las finanzas personales de las corporativas. Y ahora les voy a hablar sobre algunos puntos prácticos que son bastante sugeridos para mantener unas finanzas bastante bien manejadas. Entonces, para el primer punto, tener cuentas bancarias personales y corporativas separadas. Esto incluye pues el hecho de manejar tarjetas de créditos de la compañía totalmente diferentes a las tarjetas de crédito personales. Esto además de permitir pues como el manejo de un historial de transacciones separadas, también ayuda a crear valor en el historial crediticio ante las entidades bancarias. También es importante entender cuál es el gasto, cuando se da un gasto corporativo y cuándo no, porque usualmente gastos en restaurantes, entretenimiento y viajes se combinan en cuentas empresariales y esto pues es una práctica errónea porque esto hace parte pues como de nuestra vida personal y no pues como el negocio, porque no va como en dirección pues como a la producción de la razón social de nuestro negocio. Como segundo punto está mantener recibos y archivos digitales de todas las transacciones personales y de nuestra empresa en lugares totalmente separados y de manera organizada. Entonces, por ejemplo, si utilizan su carro o el teléfono personal para propósitos pues como del negocio, es importante llevar un historial pues como que sea claro del uso del mismo pues como para hacer una separación de los costos. Entonces, saber qué porcentaje pues como de ese uso del carro o de nuestro celular fue utilizado pues como para el negocio. Manejar también un archivo digital pues de la siguiente manera es muy aconsejable. Indicar de qué se tratan los movimientos y a qué parte del negocio pertenecen. Lo que me refiero a qué parte del negocio es, por ejemplo, saber identificar y tener ahí registrado, puede ser lo más aconsejable es en un archivo de Excel, puede ser también a manual si no saben utilizarlo, saber entonces si las salidas y las entradas de dinero provienen del inventario, de devoluciones o de pérdidas. Y otra práctica muy saludable es separar gastos en efectivo de gastos con tarjeta de crédito, porque estos gastos con tarjeta de crédito por lo general pues llevan, como ya habían explicado anteriormente, un interés que tocará pagar más, entonces en cambio los gastos en efectivo se pagaron y ya pues no se tiene que pagar como ninguna tasa o algún monto de dinero extra en un futuro. Y por último, está el hacer un presupuesto, tanto personal como para el negocio, en donde el capital destinado para préstamos o montos de financiación estén bien definidos, puesto que es realmente importante evitar tomar fondos personales para cubrir gastos de la compañía y también viceversa. O sea, evitar tomar como fondos de nuestro negocio, especialmente cuando la situación financiera, pues como no es la mejor, o cuando en muchos de sus casos están comenzando los emprendimientos,
Entonces, la idea es que toda ganancia que se obtenga sea pues como para reinvertir o para los gastos, pues como pues para dividir, como dije anteriormente, para hacer la repartición de dividendos. Es decir, como las ganancias, dividirlas entre pues como todos los integrantes del negocio, es decir, los inversionistas. Pásale la diapositiva, por favor. Y por último, para concluir, les dejo pues como este consejo, que es que la búsqueda de asesorías profesionales a través de abogados, firmas de colaboradores, de contadores públicos certificados y asesores financieros de confianza es una herramienta de cero muy esencial que le permiten llevar pues como a cabalidad las metas. Pues siempre es mucho mejor acudir a profesionales especializados que nos direccionen pues como en el mejor camino a la obtención de nuestros objetivos. Y listo, entonces la verdad es que acá pues como que ya finalizamos la exposición, pero adicionalmente queremos, para concluir, me gustaría pues que levantaran la mano cuáles son quiénes de ustedes actualmente ya tienen divididas pues como estas finanzas personales de las finanzas corporativas. Solamente tienen que alzar la manito. Nadie maneja, bueno, tenemos a una persona que sí efectivamente divide las finanzas personales de las corporativas y pues felicitaciones, la verdad. Y ahora quiero que por favor me levanten la mano quienes desde ahora en adelante piensan que en serio es importante para sus negocios y para sus vidas personales empezar a dividir pues como estas finanzas personales de las corporativas. De por Dios, todas súper chéverísimas. Bueno, la verdad es que en serio es muy importante que consideren pues como este consejo en serio de mantener divididas, porque de hecho los negocios y los emprendimientos que han tenido éxito y han logrado pues como un alto posicionamiento es porque de hecho han sabido cómo manejar su contabilidad y cómo separar la vida personal de la laboral, lo cual es como la creación pues el sostener como esta empresa. Y siempre en serio es importante dividir ambas finanzas y llevar una contabilidad que sea separada. Y claro, también como contar con esa colaboración de profesionales especializados que nos direccionen pues como para encaminarnos en esta contabilidad pues como saludable. Listo, si alguien tiene alguna pregunta, pueden alzar la mano. No sé si los que están alzando la mano desean preguntar algo. Aso. Buenas tardes, Heidi. Bueno, Heidi Giraldo, cuéntame. Preguntas, y si de pronto resulta mucho, pero sería más que todo agradecerles por todos los que nos están capacitando en el día de hoy de la Universidad de AFID, que es de mucha importancia, nos va a servir mucho y ojalá que todas lo vamos a tener en cuenta, todas estas capacitaciones del día de hoy para nuestros emprendimientos, porque es de vital importancia ponerlas en práctica. Muchísimas gracias, muy agradecida. Con muchísimo gusto, la verdad. Aquí en el chat, también adicionalmente, pues aquí ya luego continúo con las preguntas, les voy a dejar pues como el link de una encuesta para que por favor pues como nos ayuden contestándola y así pues como saber cómo mejorar cada vez más en la práctica que nosotros hacemos pues como de prestar esta clase de charlas. Ya se los voy a montar ahí. Muchísimas gracias. Ahí está el link. Listo. Y adicionalmente les voy a compartir también pues como el correo del consultorio financiero por si alguna vez tienen alguna duda o desean alguna asesoría personal para que sepan que nosotros prestamos pues como los servicios de asesorías y consultorías financieras totalmente gratis porque la idea pues como a partir de nuestros conocimientos que hemos obtenido a través de todas nuestras carreras poder ayudar a los demás y también poner en práctica pues como todo esto que aprendemos como en el transcurso de todos estos años. Entonces ya les comparto el link, el correo, pues el correo electrónico donde podrán escribirnos en cualquier momento y nosotros pues les responderemos lo más pronto que podamos. Bueno, muchas gracias. A todos. Muchas gracias, Liz, también por la oportunidad pues como de dirigirnos a todas estas personas y poderles brindar pues como esta información que les puede servir bastante, la verdad. Gracias muchas gracias a ustedes por la participación. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y porque nos gustó mucho poderles compartir nuestro conocimiento. Gracias. Bueno, nos vemos entonces, que estén muy bien, feliz tarde.
Hasta luego. Hasta luego, Chao. que estén bien. Saludos a todos. Chao. Chao.